Bienvenidos a bordo, a una emisión con Javier que tiene características familiares. Porque, Javier, ¿qué te parece si empezamos con dos videos donde los candidatos políticos, los dirigentes políticos, hablan de la importancia de sus familias en su vida política y nos quieren hacer creer que por esa razón ellos van a tomar algunas decisiones que nosotros no imaginamos? ¿Empezamos, director? Esos trabajadores y trabajadoras que dan su vida, que aceptaron durante la pandemia ganar menos, son los que hoy están esperando de una buena vez por todas que dejen de traicionarlo. ¿Qué dice Juliana cuando escucha que le dicen, Mauricio, tenés que volver a postularte, sos vos el candidato? Se agarra la cabeza. No está a favor, Juliana. No. Es vinculante. Es muy importante, es muy importante. ¿Pasa 2023? No. ¿Tiene la palabra final la tiene él? Tampoco. Pero mi familia pesa mucho, mucho, mucho. ¿A vos te parece que las familias le van a impedir a Massa y a Macri no ser candidatos, Javier? Bueno, pareciera ser que están jugando el mismo juego, ¿no? El de no me interesa, mi familia no quiere, pero si la gente me lo pide y me lo demanda, no me va a quedar otra que ser candidato. Sí, justo esta semana que, por ejemplo, Macri va a lanzar su libro. Mañana. Va a hacer una ceremonia importante con infinidad de invitados ahí en la rural, y Massa simultáneamente desde la semana pasada, además de visitar al fondo, de ir a Washington, hablar con los mercados, hablar con el Club de París, acá asiste a inauguraciones, a reparto de computadoras. Él mismo se ufana de estar con el pueblo. En consecuencia, no entiendo esta cuestión, menos se le entiendo a Macri, que está claro que teme por las encuestas en contra que tiene y que parece difícil de modificar. Y Massa, que creo que mejoró un poco en la provincia de Buenos Aires, es insuficiente lo que le ocurre, y mucho más con la crisis económica que tiene. Pero bueno, estamos con candidatos que parece que si se van porque se los pide las esposas. Sí, pero vamos hijos. con alguien que no alega eso y que es una sorpresa, porque acá todo el mundo está hablando de que a Mansur lo va a reemplazar Cafiero, lo va a reemplazar algún devoto amigo de Alberto Fernández, pero el que verdaderamente me parece que lo puede reemplazar a Mansur es la misma persona que, según Alberto Fernández, le encantaría que vaya como número 2 de él en la próxima contienda electoral. Y si a él no le da, que vaya de número 1. Estamos hablando del Pichichi, y espero que en este caso podamos acertar con el video, viéndolo Alberto Fernández explica el tema de la corrupción, que parece siempre inexplicable. Tenemos algún tipo de dificultad técnica porque uno se ha mudado, pero si ustedes observan, cada vez más seguido aparece el Pichichi, Daniel Scioli, alrededor de Alberto y siempre atrás de él. ¿Es un gran candidato para ser jefe de gabinete después de lo que le pasó? ¿A vos qué te parece, Javier? A mí lo que me llama la atención es esta cuestión, este enfrentamiento entre Cristina y Alberto, cómo los que quedan heridos de un bando se pasan rápidamente al otro bando. Veíamos el otro día la foto con Cristina de Valdés, un amigo, un albertista de la primera hora que se enojó o está peleado con Alberto y ahora se saca fotos con Cristina. Scioli se sacaba fotos con Cristina, se hirió después de lo que le pasó en el ministerio y ahora está muy con su hermano del alma, ¿no? Bueno, dos cuestiones ahí con Scioli y con Valdés. A Valdés parece que Alberto directamente lo despidió porque le molestó que fuera la persona que llevaba y traía novedades entre Cristina y él. Ahora, con relación a Daniel un día le dijo a Alberto Fernández, no te preocupes tanto con el tema de Cristina y deja que yo te aconseje, porque yo la soporté durante mucho tiempo. Un especialista. Y sé cómo tratarla. Claro. Parece que no sabe cómo tratarla, ¿no? Parece que por lo menos últimamente no le fue muy bien últimamente
a Daniel Scioli con cómo trata a Cristina o cómo enfrenta esa relación con Cristina, porque recordemos, Daniel Scioli duró muy poco como ministro de producción, había sido una novedad, el ministro que llegaba a poner volumen político desde la embajada y tuvo que volver a Brasil casi a las escondidas y con un desplante del nuevo ministro Sergio Massa cuando, bueno, en ese momento llegaba al gobierno Sergio Massa. Bien, veremos cómo sigue, pero lo cierto es que ya llaman esto la rebelión de los enanos contra Cristina Kirchner. Y la decisión ya tomada por parte de Alberto Fernández de ser candidato presidencial, de tratar de conseguir la reelección el año que viene, que ve si puede, pero si no puede, se lo pasará a Scioli. Y mientras tanto, aguanta como presidente. No quiere que lo despidan antes de lo que corresponde, porque sobre ese tema se ha hablado mucho esta semana y las semanas anteriores, y con la crisis económica que no se alcanza a resolver, cada día se hace más endeble el piso de Alberto. Paramos un poquito acá con esta rebelión de los enanos y vamos, Javier, a un éxito importante que hace mucho tiempo no ocurría en la cinematografía argentina, que es este film titulado 1985, que trata sobre el fenómeno del juicio a las juntas militares, a las condenas, etcétera, y al rol que en ese juicio tuvo particularmente el fiscal Estracera. También parece que le dan asignaciones a otras figuras. Hay una que casi nadie repara en ella, pero que ha sido el motor y parte del cerebro jurídico de todo lo que se planteó, que era un autor de teatro que se llama Carlos Omiliana, pero de cualquier modo hay algunas cuestiones medias raras. En el fin, se saluda y se agradece al gobierno, a Néstor Kirchner. Y el gobierno, sin embargo, Javier, no ha hecho ningún tipo de campaña, no ha hecho ningún tipo de mención sobre este fenómeno cinematográfico que hay hoy en la Argentina. Es como si la película esta fuera una película cualquiera, checoslovaca, norteamericana, no le interesa, cuando se supone que es un tema que le debe importar al gobierno y que le debe importar a las organizaciones de derechos humanos, pero no dicen nada. Vamos a tratar de encontrar la razón por la cual Cristina se calla la boca, las organizaciones de la Carlota o Bonafini tampoco dicen nada, cuando ha sido un hito histórico en la Argentina el juicio a las juntas. Pero veamos una composición que hay entre el fiscal Estracera y el actor que ahora hace de Estracera en el film, que es Ricardo Darín. Veamos este pedacito porque después sí tenemos un acontecimiento en alguna medida periodístico muy particular, novedoso, que ocurrió en este programa. Pero antes, la dupla Estracera-Darín. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones. Yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. Quiero utilizar una frase que no me pertenece. Porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Javi, yo no sé si vos te acordás, pero te voy a dar un dato y te voy a mostrar un testimonio. El fiscal Estracera estuvo en nuestro programa cuando vos no estabas y cuando teníamos el avión, ¿te acordás? Exacto, el ala del avión. En esa época lo invitamos a Estracera y vino al programa. No solo vino al programa, sino que fue su última entrevista televisiva y pública que tuvo con el periodismo. Esos acontecimientos de los cuales uno a veces no le resulta grato ser el protagonista, pero que inevitablemente te toca. Esa fue la última entrevista con Estracera. Y en esta entrevista quizá veamos la razón por la cual este gobierno, el de Alberto Fernández, el de Cristina, el que recibe el apoyo inclusive del director de la película, no entiendo la razón por qué lo hizo, y por qué las organizaciones de derechos humanos no hablan del film.
Veamos una parte de ese reportaje que en aquella ocasión, 2 meses antes de su muerte, yo tuve con el fiscal Estracera. Y ahí vamos a encontrar el secreto de esta desidia, de este desconcierto, de este desdén del gobierno con esta película. Si uno mira los elementos, los desencuentros entre Estracera y Cristina de Kirchner, uno diría hay algo personal. La has tratado de megalómana, de que no merece demasiado respeto, que hay como cierta inmoralidad o una total inmoralidad. No. Estoy simplemente describiendo. Y falta algo todavía, es ordinaria. ¿Por qué hay algo tan personal y tan, digamos, obtuso y fuerte entre ustedes dos? No hay nada en absoluto, nada personal. No sé lo que sentirá ella, pero lo que siento yo no es una cuestión personal, es una cuestión de moral republicana. Además, vive mintiendo. Mientras estuvo en la provincia de Santa Cruz, jamás recibió a las madres de Plaza de Mayo. Después que Menem dictó el indulto, dijeron que era el mejor presidente de los últimos 50 años. Y ahora resulta que se preocupan tanto por los derechos humanos. Ella dice ser abogada. Yo, que tuve a la vista los habeas corpus de casi todo el país, no vi uno solo firmado por Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pero Néstor también sí era abogado y creo que tampoco firmó. Tampoco, ¿no? Así que ni siquiera el de Seper ni de quienes eran amigos. Además, yo tengo una conclusión muy clara. Preferiría que nos gobernara Alibaba. Eran solamente 40 ladrones. Me parece que es un buen cierre para la entrevista. Que había un componente político, moral, que tenía Estracera con el gobierno de los Kirchner, fundamentalmente con Cristina. ¿A vos te parece que ha tenido que ver ese tipo de declaración que él hizo y que en general el periodismo no reparaba en ellas para que ahora el gobierno prácticamente actúe como los Estados Unidos con algunos países y los aparta del comercio internacional, los aparta, no los menciona, exactamente así? ¿Vos crees eso? Yo creo que esta es una explicación más que plausible de por qué el gobierno no reivindica la figura de Estracera con esta moda o este auge que surgió de ese juicio con el estreno de la película 1985. Me parece que en este breve reportaje que vos mostraste está la explicación de por qué no hablan de la figura de Estracera y por qué están descubriendo nuevas generaciones el rol tan importante que tuvo Estracera y mejor que no se conozca determinadas cuestiones del fiscal o las opiniones del fiscal. Esta es una cosa que te voy a aclarar, este reportaje era en 2014, antes del famoso lawfare, cuando el fiscal Estracera hablaba de los delitos o de las mentiras o demás, era antes de todas estas imputaciones o esta moda del lawfare que se implementó después con el gobierno de Mauricio Macri. Bien. Para seguir con el programa, hay 2 preguntas que vamos a responder aquí. Una, ¿quién es el candidato de Cristina? El candidato a presidente. Y si no el candidato, por lo menos el perfil. Pero lo vamos a dar con nombre y apellido. La otra pregunta es, ¿dónde está aquel muchacho que era el novio de la que ahora es la novia de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué funciones cumple? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? Porque es gente que de pronto pasa al olvido y en algún momento tenía otro rol. Antes quiero que me expliques qué pasa con la ministra Bisotti, porque me parece que es la que está más ocupada en este país, es la que más trabaja, ¿no te parece a vos? Sí, trabaja mucho, pero trabaja de viajar. Porque si uno recorre los últimos años de la ministra Bisotti, en todos los meses o en casi todos los meses tiene viajes anotados al exterior. Ya se dio la oportunidad de conocer Alemania, Italia, México, Bolivia, Rusia en varias oportunidades, China, Bolivia, fue a Chile a la asunción de Boric, Cuba también en reiteradas oportunidades. Bueno, la ministra que no tiene tampoco tantos años de gestión, sino 3 años desde que fue echado Ginés González García, recorrió medio planiferio siendo ministra de Salud de la República Argentina. Bien, hay ejemplos también en otra época de
de ministros tan apegados a su cargo que les parece que es mejor ejercerlo en el exterior. Sí, pero teniendo en cuenta que no seguía el ejemplo de Batakis, ¿no? De que viajar colisionaba con la generación de empleo. No, claro. Lo que pasa es que para los funcionarios públicos esa colisión no existe. Exacto. Vamos a esta especie de capítulo que te estoy mencionando sobre Alberto decide que va a ser candidato a presidente, Scioli también, si puede, Massa obviamente está trabajando para ser el sucesor. Estamos hablando del frente oficialista. Y que Alberto también decidió lo que dijiste la otra vez, que va a haber paso. Absolutamente, porque ese ha sido el primer desafío. Exacto. Y la primera puesta de espaldas que le ha hecho Alberto Fernández a Cristina, aparte de tratarla de deshonesta. Pero eso es otra cuestión. El tema de las PASO es importante porque también lo exigía Scioli y lo sigue exigiendo. Y por primera vez le conocemos una voz enérgica a Daniel Scioli, acompañando a Fernández. Pero tantos problemas tiene Cristina para elegir un sucesor de Fernández, para nominar a un candidato, porque en la cámpora no da ninguno, no da su hijo y no da ninguno del elenco que tiene, ni hombres ni mujeres, ni de otros sexos. No hay ninguno que esté en capacidad, que tenga formación o que tenga un protagonismo superior para intentar ser presidente de la Argentina. No tienen a la Argentina en la cabeza. Sí piensa Cristina que otra figura, no tan política, quizá del interior, con experiencia empresaria, con vocación política, podría ser su heredera. Y si no su heredera, por lo menos su representante como candidato a la presidencia de la Nación en el 2023. Vamos a ver, Javier, algunas de esas condiciones que ella plantearía. Por ejemplo, una persona madura entre 50 y 60 años. Si es abogado, mejor, pero que sea profesional. Segundo, que tenga una experiencia política. En este caso tenemos una persona que fue diputado, que fue senador, que fue vicegobernador en Santa Cruz. Que sea afín a ella, alguien que fue vicegobernador de Alicia Kirchner y que le responde a ella, que además tenga cierta experiencia empresaria, aunque está en un área donde precisamente no se destaca por sus grandes conocimientos, que es el tema de YPF. Pero de cualquier modo es una persona medianamente conocida en esa actividad, es una persona que no ha sido imputada por cuestiones, digamos, de corrupción, un perfil que no tienen otras figuras del elenco kirchnerista y que en este caso a ella parece que le interesa. Se llama Pablo González, es el presidente de YPF, es el hombre que le permite a Cristina hacer todo lo que ella quiere en YPF. Usar el avión, que manejen a piacere todo el mundo de la publicidad, en fin, lo que se le ocurra a ella en la empresa donde ella realmente tiene asentados sus poderes es en YPF. ¿Y quién la preside? Este señor Pablo González. Él reúne todas esas características que mencionamos antes y justamente él ya lo han empezado a probar haciendo actos, haciendo campaña para ver cuál es el tipo de recepción que hay sobre esta figura. Te agrego un dato. Pablo González es el hombre que organizó el acto, uno de los últimos actos en los que Alberto y Cristina estuvieron juntos. ¿Te acordás? Por el centenario de YPF, en donde fue el famoso acto donde Cristina le dio la lapicera a Alberto Fernández. Uno de los últimos actos del binomio presidencial, en donde Cristina tuvo palabras muy elogiosas con Pablo González. Mira, yo no me acordaba de ese dato, pero digamos que se concatena con esto que mencionamos antes, ¿verdad? Exactamente. Sorpresivo. Bueno, una del programa. Nos quedaba algo más divertido.
Vos ibas a hablar, hablando del candidato de YPF, de la producción energética, algo de la producción energética tenías para contar. Sí, bueno, hay un dato interesante que no tiene nada que ver, tiene algo que ver con YPF, pero que es un fenómeno que se está dando ahora de una mayor producción, tanto en gas como en petróleo, en la Argentina. Inclusive en algunos lugares no pueden producir más porque no tienen capacidad de transporte, no tienen los caños suficientes para el traslado de los fluidos. Esta historia, que también lo involucra favorablemente a Pablo González, cambia el fenómeno de decaimiento que tuvo el gobierno de los Kirchner desde hace mucho tiempo con la producción de energía en la Argentina. Ha sido una transformación. También debe tener que ver un poco los nuevos precios. Pero esta transformación obedece a varias razones, por lo menos dos. Una, hay profesionales en la Argentina, sin estar comprometidos políticamente con nadie, que han producido grandes transformaciones en el ciclo tanto de petróleo como en el del gas. Fundamentalmente también por el tema de la participación de una explotación superior, mayor, en Vaca Muerta. Este es un dato que hay que tomarlo en cuenta pensando en cómo va a ser el año próximo, cuando vamos a tener grandes dificultades, enormes dificultades, porque no va a haber plata para importar energía. Nada de plata, y como viene la sequía, va a estar todo peor. Me distraigo un segundo, porque había prometido, Javier, que íbamos a decir dónde está este muchacho Frank. ¿Te acordás? El exnovio de Milagros Mailín, la pareja reconocida últimamente, o blanqueada últimamente por Horacio Rodríguez Larreta. Pero si querés aprovechamos también que no anunciamos quién nos acompaña hoy, qué tenemos de invitado. ¿Vos querés saber antes quién tenemos de invitado o querés saber dónde está viviendo el novio de la actual novia de Rodríguez Larreta? Claro, la ex pareja de la actual novia de Rodríguez Larreta. Bueno, elegí. Bueno, está bien, bueno, me parece que tenés ganas de contar el dato de la ex pareja. Y yo soy muy chismoso, sí, evidentemente. Yo diría que este muchacho Frank, que después está separado hace bastante tiempo y que siguió trabajando en la municipalidad, también bajo las órdenes de Rodríguez Larreta, de pronto ha descubierto unas calidades que no se le conocían en materia financiera y se mudó a los Estados Unidos, bien lejos, y está trabajando en un fondo financiero, actividad que antes no se le conocía. En cuanto al invitado de esta noche, presentalo vos. Bueno, nos acompaña el abogado Alejandro Fargosi, un especialista para hablar de un tema caliente como es la justicia, el Consejo de la Magistratura, lo que pasa con esta quita o esta quita salarial que le van a hacer haciendo tributar ganancias a no solo los jueces, sino a todos los judiciales. Así que nos acompaña y con él vamos a hablar largo y tendido de estos temas y varios más de la justicia y de la política también. Convengamos que el tema de que los jueces paguen ganancias y que también todo el personal vinculado a la justicia pague ganancias es hoy uno de los ítems más complicados que hay en la Argentina, y hay una verdadera confrontación entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, contra el Poder Judicial. Exactamente. Sobre ese tema vamos a hablar con él, pero vamos a recordar las frases que han cruzado uno de los que participa en la iniciativa para obligar a los jueces a pagar ganancias, como todo el mundo, y alguien que le salió a replicar. Me estoy refiriendo en un caso al banquero Carlos Heller, y diputado, que está a cargo de esto de que seamos todos iguales y que los jueces paguen ganancias. Y la réplica que tuvo a través de Julio Piumato, el encargado del personal judicial, el gremio, que le respondió de un modo que no sé si el director lo tiene en una frase o lo tiene en un video. Te lo cuento. Pero que me lo contáis vos. Te lo cuento porque anunció un cese de actividades para el martes, Julio Piumato, y ante esta cuestión que introdujo Carlos Heller de que los jueces y todo el personal judicial pague ganancias, lo acusó a Carlos Heller de disfrazar su banco de cooperativa precisamente ¿para qué? Para que él no pague ganancias.
con lo cual, bueno, lo acusó de este cinismo o esta hipocresía de Carlos Heller atacando al personal judicial con esta quita del beneficio de que no quedaban excluidos del pago de las ganancias, del impuesto a las ganancias. ¿No se suponía que todos estaban en la misma fracción oficialista? Bueno, pero si querés, también más adelante te voy a contar la conflictividad sindical que va a venir, que también se suponía que estaban todos juntos, pero va a pasar lío con Pablo Moyano en el partido del miércoles, lo que va a pasar con los de la minería en San Juan y Santa Cruz, lo que pasa con la UTA, el transporte que se va a sentir sobre todo en el interior del país. Bueno, todos los que estaban comiendo en la misma mesa parece que ahora empezaron a separar los platos, ¿no? Bueno, tienen un problema en los bolsillos. Sí, exactamente. Y te reservo una pregunta. ¿Quién va a ser el candidato de la CGT y de los grupos sociales a presidente? Claro. Yo creo que podemos hablar sobre ese tema y sobre otros temas interesantes después del corte y con la charla que vamos a tener con Alejandro Fargosi, un hombre que estuvo en el Consejo de la Magistratura donde hay lío, un hombre que está cercano obviamente al mundo de la Corte Suprema, al nuevo Consejo de la Magistratura y a este tema de las ganancias, donde los magistrados, el sistema judicial y la Corte Suprema no quieren aflojar un peso de lo que ganan, diciendo además que cómo me van a cortar el salario, justo en esta época en que necesitamos que nos aumenten el salario. En un minuto volvemos, Javier, y vemos qué es lo que está pasando con eso con Alejandro Fargosi.